Buenas noches, soy Jocelyn Canderi y voy a hablarles de dos casos de corrupción que se dieron en nuestro país. El primero está relacionado con la empresa de luz y fuerza eléctrica de Cochabamba y la segunda con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. El primer caso está relacionado con Elfec. Esta empresa denunció en 2010 ante el Ministerio Público a Javier de Udaeta Corral, Jimena Rivero Nogales, Ernesto Magariño Rebollo, Alejandro Alarcón Justiniano, Alfredo Vizcarra Arraos y Víctor Hugo Toranzos por los delitos de organización criminal, que está penado por el artículo 132 bis, al que formare parte de una asociación de 3 o más personas organizadas de manera permanente bajo reglas de disciplina o control destinadas a cometer los siguientes delitos: genocidio, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, la sustracción de un menor o incapaz, privación de libertad, vejaciones y tortura, secuestros, legitimación de ganancias ilícitas, fabricación o tráfico ilícito de sustancias controladas, delitos ambientales previstos en las leyes especiales, delitos contra la propiedad intelectual o se aproveche de las estructuras comerciales o de negocios para cometer tales delitos, y serán sancionados con una reclusión de 1 a 3 años. También fueron acusados de legitimización de ganancias ilícitas, tipificado en el artículo 185 bis, al que adquiera o convierta o transfiera bienes, recursos o derechos vinculados a los delitos de elaboración, tráfico ilícito de sustancias controladas, contrabando, corrupción, organizaciones criminales, asociaciones delictuosas, tráfico y trata de personas, tráfico de órganos humanos, tráfico de armas y terrorismo, con la finalidad de ocultar o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad. Estos serán sancionados con la privación de la libertad de 5 a 10 años, la inhabilitación para el ejercicio de la función pública y o cargos electos y una multa de 200 a 500 días. También acusados de sociedades y asociaciones ficticias, tipificado en el artículo 229, al que organizare o dirigiere sociedades, cooperativas u otras asociaciones ficticias para obtener por medio de este beneficio o privilegios indebidos. Serán sancionados con la privación de la libertad de 6 meses a 3 años y una multa de 100 a 500 días. También acusados de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, tipificado en el artículo 28 de la Ley 004 de la lucha contra la corrupción, que menciona que las personas naturales que mediante la actividad privada incrementaren desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, afectando el patrimonio del Estado y no logrando desvincular tal situación, serán sancionados con la privación de la libertad de 3 a 8 años, una multa de 100 a 300 días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Finalmente fueron acusados por el delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito descrito en el artículo 29 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que con la finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial previsto en los artículos precedentes, facilitar en su nombre o participar en actividades económicas, financieras y comerciales, serán sancionados con la privación de la libertad de 3 a 8 años, la inhabilitación para el ejercicio de la función pública y o cargos electos, y la multa de 150 a 500 días. En cuanto a los hechos, los ejecutivos y trabajadores de Elfec habían comprado el 92% de las acciones que estaban a manos de la empresa Pennsylvania Power and Light Global, PPLG, creando 3 empresas ficticias, entre ellas la empresa Soelvo, para lo cual se extrajeron 11 millones de dólares de los recursos de Elfec. Dicha compra de acciones se realizó a través de la firma Mossack Fonseca de Panamá, cuyo despacho se encargaba del lavado de dinero y sería protagonista del famoso caso de Panama Papers. Ahora bien, del 92% de acciones que se compraron, el 60% eran de Soelvo, que posteriormente se vendería a Comteco por la suma de 17 millones de dólares. El restante 40% se quedó con los trabajadores de Elfec, que supuestamente habían invertido en la compra de acciones, pero no se les entregó ni un centavo de la supuesta adquisición. Ahora, la dicha adquisición de las acciones de PPLG a través de Soelvo
se enviaron remesas que no se declararon por aduanas ni se pagaron los impuestos correspondientes, y en una auditoría, Impuestos Nacionales determinó una vista de cargo a Elfec por $27 millones por no pagar dichos impuestos a las remesas del exterior. Dicha determinación fue aceptada por la empresa, que pagó 22 millones de esta deuda. Estas acciones de compra y venta irregular de acciones tuvo graves consecuencias económicas tanto para la empresa de Elfec como en el país. Finalmente, el Tribunal Tercero de Sentencia de Cochabamba determinó las siguientes penas para los implicados. En el caso de Javier de Udaeta Corral y Jimena Rivero Nogales, cumplirán una pena de 10 años por los delitos de asociación delictuosa, constitución de sociedades y asociaciones ficticias, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimización de ganancias ilícitas. Para Marcelo Magariño y Alejandro Larcón Justiniano, obtendrán una pena de 8 años por los delitos de asociación delictuosa, constitución de sociedades y asociaciones ficticias, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimización de ganancias ilícitas. Para Alfredo Vizcarra Arao se determinó una pena de 5 años por el delito de asociación delictuosa, legitimización de ganancias ilícitas, sociedades y asociaciones ficticias y contribuciones y ventajas ilegítimas descritos en el Código Penal del artículo 228, como el que, abusando de su condición de dirigente, o el que, simulando funciones, representaciones, instrucciones u órdenes superiores por sí o por interpuesta persona, exigiere u obtuviere dinero u otra ventaja económica en beneficio propio o de un tercero, será sancionado con la privación de la libertad de 1 a 3 años. Ahora bien, para Víctor Hugo Toranzo Céspedes, autor del delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, se determinó una pena de 5 años, y en todos los casos una privación de libertad, y la privación de la libertad será cumplida en el penal de San Sebastián de la ciudad de Cochabamba. Cabe mencionar que ninguno de estos cumple sus sentencias, dado que tras la venta de las acciones a Comteco, las 3 empresas fantasmas se disolvieron y los funcionarios se dieron a la fuga. En 2020, antes de las determinaciones del Tribunal Tercero de Cochabamba, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, en presencia de los ejecutivos de Comteco, anunció que su gobierno trabajaría para conseguir la devolución de las acciones de Elfec a Cochabamba, por lo que buscaron la manera de entregar dichas acciones de Elfec a un grupo de ejecutivos de Comteco y dirigentes sindicales de Elfec, lo que se plasmó con la conformación de una directiva de Luz del Valle e Inversiones S.A. en octubre del 2020. Por lo que, a partir de ese momento, el exministro Javier Udaeta Corrales, Alejandro Alarcón y Jimena Rivero ejercieron presión e influencia para que funcionarios del Ministerio de Energías de ENDE y Elfec retiraran la acusación particular y quedara sin efecto el proceso penal en contra de los señalados ex ejecutivos. Sin embargo, el plan que tenían no se ejecutó, y su plan de lograr la impunidad y privatizar las acciones de ENDE en Elfec no prosperó, y por lo tanto la justicia fue la que sentenció a los ex ejecutivos ya antes mencionados. Un segundo caso es el de YPFB. Este inicia con un suceso bastante trágico, pues es la muerte de un ser humano que destapa un caso de corrupción que se daba en YPFB. El señor Jorge O'Connor Larlach fue socio de la empresa de asociación accidental Cattler Uniservice, fundada el 11 de julio del 2008, que habría firmado un contrato con YPFB el 14 de julio del mismo año para construir la planta separadora de líquidos de Río Grande en Santa Cruz, por la suma de $6.35 millones. El 27 de enero de 2019 fue asesinado
el señor Jorge O'Connor Darlach, por el señor Rufino Rodríguez Coca y Franz Michael Caero, quienes le sustrajeron además $450,000 que fueron a parar a la Fundación Cantati, cuyo domicilio legal era la vivienda de Gonzalo Aramayo, primo de Giovanna María Doria Medina, ex esposa del expresidente de YPFB, Santos Ramírez. Entre las investigaciones, se determinó que YPFB desembolsó fondos solamente a nombre de Uniservice y no así a la sociedad accidental. Ante estas irregularidades, el entonces presidente de YPFB declaró que la firma del contrato con Cutler Uniservice era legal y que no tenía ninguna relación con el asesinato del señor Jorge O'Connor Darlach. Tras esta declaración, el entonces presidente Evo Morales destituyó a Santos Ramírez de YPFB y a otros 10 funcionarios, entre los que se encontraban Mario y Juan Carlos Navia, que son hermanos de la ex esposa del señor Santos Ramírez, diputada suplente del Movimiento del Socialismo en la primera gestión del ahora expresidente Evo Morales. 3 años después de investigaciones y audiencias, el Tribunal Primero de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz condenó a 12 años de cárcel al señor Santos Ramírez por la firma de contratos irregulares con la empresa Cutler Uniservice de una planta de separadora de líquidos de Río Grande en Santa Cruz, de los cuales $16.5 millones fueron entregados a Uniservice y la Fiscalía recuperó solamente $9 millones. Además, se lo acusó de uso indebido de influencias, descrito en el Código Penal en su artículo 146, que cuando una servidora o servidor público con autoridad o directamente impuesta o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente las influencias derivadas de las mismas, obtuviera una ventaja o beneficios para sí o para un tercero, serán sancionados con la privación de la libertad de 3 a 8 años y una multa de 100 a 500 días, y asociación delictiva, tipificado en el artículo 132 bis como organización criminal al que formare parte de una asociación de 3 o más personas, cometiendo delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional. Para la señora Giovanna Navia Doria Medina, cuya sentencia fue cumplir 9 años de presidio por contratos lesivos al Estado en el grado de complicidad, cuya pena está descrita en el Código Penal en el artículo 221, en el que la servidora o el servidor público que a sabiendas celebrare contratos en perjuicio del Estado o de entidades autonómicas, autárquicas, mixtas o descentralizadas, serán sancionadas con la privación de la libertad de 5 a 10 años, además cohecho pasivo propio, descrito en el artículo 145 como la servidora o el servidor público o autoridad, que para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones o contrario a los deberes de su cargo, recibiere directamente o por interpuesta persona para sí o un tercero dádivas o cualquier otra ventaja o aceptare el favorecimiento o promesas, serán sancionados con la privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 150 a 300 días y asociación delictuosa, descrito en la ley como la organización criminal. También al empresario argentino Agustín Tomás Melano, principal ejecutivo de la empresa Cutler Uniservice, que cumplirá 6 años de pena por los delitos de asociación delictuosa, daños lesivos al Estado y cohecho pasivo. Por otro lado, para el señor Gonzalo Aramayo, que fue acusado y posteriormente absuelto por los delitos de encubrimiento de asesinato descritos en el Código Penal en los artículos 252 como asesinato, serán sancionados con la pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto al que matare a sus descendientes o cónyuges o convivientes sabiendo que lo son por motivos futiles o bajo alevosía o ensañamiento en virtud de precio, dones o promesas, por medio de sustancias venenosas u otras semejantes, para facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados, para vencer la resistencia de la víctima o para evitar que el delincuente sea detenido. Y el artículo 171, que el que después de haber cometido un delito sin promesa anterior,
ayudare a alguien a eludir la acción de la justicia u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo, incurrirá en reclusión de 6 meses a 2 años. Además, acusado de robo agravado, expuesto en el artículo 332, cuya pena sería el presidio de 3 a 10 años. Primero, si el robo fuere cometido con armas o encubriendo la identidad del agente. Segundo, si fuere cometido por 2 o más autores. Tercero, si fuere cometido en un lugar despoblado. Y para el señor Javier Navia, que fue acusado por los delitos de asociación delictiva o organización criminal, contratos lesivos y daños económicos al Estado, finalmente fue absuelto. Rufino Rodríguez Caero y Franz Michael Rodríguez Caero fueron sentenciados a 30 años de prisión sin derecho a indulto tras el dictamen del tribunal, después de ser hallados culpables de la muerte del señor O'Connor. Ellos fueron identificados como los autores materiales del delito y de asesinato y robo agravado. Finalmente, el 10 de mayo del 2013, el presidente y ahora expresidente Evo Morales y el ex vicepresidente Álvaro García Linera, junto con el ministro de Hidrocarburos de entonces, Juan José Sosa, y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Carlos Villegas, entre otras personas, participaron de la inauguración de la planta que demandó una inversión de más de 160 millones de dólares provenientes de un crédito solicitado al Banco Central de Bolivia. Dicha construcción se adjudicó a la empresa o a la firma Astra Evangelista Sociedad Anónima, que construyó la planta separadora de líquidos en Santa Cruz. Muchas gracias.